En pleno corazón de la Ciudad de México, específicamente en la histórica colonia Coyoacán, conocida mundialmente por haber sido el refugio de Frida Kahlo y León Trotsky, y donde las calles empedradas aún conservan el espíritu colonial de siglos pasados, sucedió algo que heló la sangre de todos los que lo presenciaron. Era una noche de octubre del año 2023, y la familia Hernández vivía una vida completamente normal en su hogar cerca del famoso Museo Frida Kahlo, también conocido como la Casa Azul en la calle Londres, sin imaginar que su pequeño hijo estaba a punto de revelar información que desafiaría todo lo que la ciencia conoce sobre la vida, la muerte y los secretos más oscuros guardados por la NASA durante décadas. Mateo Hernández tenía apenas 3 años cuando comenzó a hablar de la Luna de una manera que ningún niño de su edad debería ser capaz de hacer, con una precisión técnica y científica que dejaba perplejos incluso a profesionales especializados en astronomía y exploración espacial. Sus padres, Laura y Roberto Hernández, ambos profesores de secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México, notaron algo extraño una noche de octubre cuando el pequeño despertó gritando con una intensidad desgarradora, cubierto de sudor frío que empapaba sus sábanas, repitiendo una y otra vez con voz temblorosa: "La estructura está en el cráter Taicho, coordenadas precisas 43.3, 11.4 de Go. No debíamos haberla tocado. Nos estaban observando desde las sombras. El comando nos ordenó silencio absoluto". Las palabras salían de su boca con una precisión técnica absolutamente imposible. Para un niño que apenas había aprendido a formar oraciones completas, hacía unos meses y que pasaba sus días jugando con bloques de construcción y viendo programas infantiles apropiados para su edad. Antes de continuar con más detalles, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal y dejes tu like. De esta forma nos ayudas a ayudar más proyectos sociales. No te pedimos tu dinero, apenas tu suscripción. Lo que comenzó como pesadillas nocturnas intensas y recurrentes pronto se transformó en algo mucho más perturbador y difícil de explicar mediante la lógica convencional. Durante el día, mientras otros niños de su edad dibujaban casas, árboles y animales con trazos infantiles simples, Mateo dibujaba obsesivamente la superficie lunar con detalles que sorprendían incluso a expertos profesionales en astronomía del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica ubicado en Puebla. Pero no eran dibujos infantiles simples con crayones de colores. Eran representaciones técnicas precisas de formaciones geológicas lunares, con anotaciones meticulosas en inglés que incluían términos científicos especializados como regolito, María lunar, eyecta de impacto, basalto anortocítico y breccia lunar. ¿Cómo era posible que un niño de 3 años conociera terminología científica tan especializada que ni siquiera sus padres, ambos profesores universitarios con estudios superiores, dominaban completamente o habían escuchado mencionar en contextos académicos? La situación se volvió aún más inexplicable y desconcertante cuando Mateo comenzó a hablar repetidamente sobre algo llamado Misión Apolo 20. Una expedición espacial que oficialmente nunca existió en los registros públicos disponibles de la NASA ni en ninguna documentación histórica accesible al público general. El pequeño describía con lujo de detalles técnicos cómo había participado personalmente en una misión secreta clasificada en el año 1976, mencionando nombres completos de astronautas específicos, procedimientos técnicos complejos de alunizaje que incluían secuencias de encendido de motores, y lo más escalofriante de todo, el descubrimiento de estructuras artificiales de origen desconocido en la cara oculta de la Luna que el gobierno estadounidense había mantenido en secreto absoluto durante décadas por razones de seguridad nacional. Hablaba sobre módulos lunares modificados, cámaras fotográficas clasificadas marca HICON instaladas específicamente para documentar anomalías, y protocolos de comunicación encriptada que se activaban cuando los astronautas entraban en ciertas zonas de la superficie lunar. Laura Hernández, madre de Mateo y profesora de historia especializada en historia moderna de México, inicialmente pensó de manera racional que su hijo había visto algún documental espacial detallado en la televisión o había escuchado conversaciones de adultos sobre el tema. Sin embargo, al investigar exhaustivamente durante semanas, descubrió que Mateo nunca había sido expuesto a ningún tipo de contenido relacionado con viajes espaciales,
exploración lunar o tecnología aeroespacial. La familia no tenía televisión por cable ni servicios de streaming con documentales científicos, y el pequeño pasaba sus días jugando inocentemente en el parque cercano a la majestuosa Basílica de Guadalupe, visitando ocasionalmente el Zócalo de la Ciudad de México para observar las ceremonias con la bandera nacional, y asistiendo regularmente al jardín de niños del barrio donde solo veía programas educativos infantiles supervisados. No había ninguna fuente lógica, racional o identificable de donde pudiera haber obtenido esos conocimientos tan específicos, técnicos y detallados sobre la exploración lunar del programa Apolo. Las revelaciones extraordinarias de Mateo no se limitaban solamente a descripciones generales o vagas sobre la luna y el espacio. El niño proporcionaba datos específicos increíblemente precisos que podían ser verificados mediante investigación documental y científica. Coordenadas lunares exactas con decimales precisos, fechas específicas de misiones Apolo con horarios de lanzamiento, nombres completos de astronautas que participaron en el programa espacial, incluyendo aquellos que nunca fueron ampliamente conocidos públicamente. Y lo más perturbador y desconcertante de todo, detalles minuciosos sobre experimentos científicos clasificados como alto secreto que supuestamente se realizaron en la superficie lunar durante misiones que oficialmente nunca incluyeron esos procedimientos. Hablaba con autoridad sobre cómo la NASA había encontrado evidencia física contundente de civilizaciones antiguas extraordinariamente avanzadas en la Luna, estructuras metálicas perfectamente simétricas enterradas estratégicamente bajo el polvo lunar acumulado durante milenios, y señales electromagnéticas, anómalas de frecuencias desconocidas que sugerían presencia de tecnología definitivamente no humana y de origen imposible de determinar, preocupados genuinamente por la salud mental y el bienestar psicológico de su hijo. Los Hernández decidieron consultar inmediatamente al doctor Miguel Ángel Ramírez, un reconocido y respetado psiquiatra infantil del prestigioso Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, ubicado estratégicamente en el centro histórico de la capital, a pocas cuadras del imponente Palacio de Bellas Artes con su característico domo de cristal y del histórico edificio de Correos de México con su arquitectura neoclásica impresionante. El doctor Ramírez había trabajado profesionalmente durante más de 25 años con miles de niños que presentaban diversos trastornos psicológicos, desde espectro autista hasta esquizofrenia infantil. Pero nunca en toda su extensa carrera había visto un caso remotamente similar al de Mateo Hernández. Durante las primeras sesiones exhaustivas de evaluación psicológica que incluyeron pruebas cognitivas estandarizadas y entrevistas profundas, el doctor quedó absolutamente atónito cuando el niño comenzó espontáneamente a dibujar diagramas técnicos detallados del módulo lunar Apolo, con una precisión milimétrica que parecía provenir directamente de manuales oficiales de ingeniería aeroespacial de la NASA, incluyendo sistemas de propulsión, mecanismos de acoplamiento y configuraciones eléctricas complejas. En 3 décadas completas de carrera profesional dedicada a la psiquiatría infantil, jamás había presenciado algo remotamente similar a esto, confesó honestamente el doctor Ramírez durante una entrevista posterior concedida a investigadores académicos independientes. Mateo no solo conocía perfectamente los nombres completos de los astronautas del programa Apolo con sus rangos militares específicos, sino que describía con detalles extraordinariamente íntimos las conversaciones privadas personales que tuvieron durante las misiones en momentos de soledad, sus miedos personales más profundos sobre morir en el espacio, incluso qué desayunaron específicamente antes de los lanzamientos históricos y qué bromas privadas compartían en los vestuarios. Son detalles absolutamente específicos que no aparecen en ningún libro de historia publicado, ningún documental público disponible, ni siquiera en las biografías autorizadas de los astronautas. Lo que realmente convenció definitivamente al doctor Ramírez de que estaba frente a un caso absolutamente extraordinario que desafiaba toda explicación convencional fue el momento escalofriante cuando Mateo describió detalladamente su propia muerte en la vida anterior, con lágrimas genuinas rodando abundantemente por sus mejillas infantiles y con una expresión de profunda tristeza adulta completamente inapropiada para su edad. El pequeño relató con voz temblorosa cómo había muerto específicamente en Houston, Texas, en el año 1998,
víctima de un infarto masivo fulminante mientras revisaba meticulosamente fotografías clasificadas de alta resolución de la superficie lunar en su oficina privada del Centro Espacial Johnson de la NASA, ubicado en el número 2101 de la NASA Parkway. Proporcionó su nombre completo exacto de la vida anterior con rango militar. Comandante Richard Parker Morrison, United States Air Force, número de servicio AF288S, un nombre que el Dr. Ramírez decidió inmediatamente investigar exhaustivamente junto con su equipo para descartar definitivamente cualquier posibilidad remota de fraude deliberado, confusión accidental o contaminación de información. La investigación, profunda y meticulosa que siguió, dejó literalmente, sin palabras y completamente, perplejos a todos los profesionales involucrados en el estudio del caso. El Dr. Ramírez, colaborando estrechamente con un equipo multidisciplinario especializado del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicado en Ciudad Universitaria, comenzó sistemáticamente a verificar exhaustivamente cada dato específico que Mateo había proporcionado durante las sesiones. Contactaron oficialmente con archivos históricos clasificados y desclasificados de la NASA mediante solicitudes formales bajo la Ley de Libertad de Información. Revisaron meticulosamente documentos desclasificados del programa Apolo que habían permanecido secretos durante décadas. Consultaron extensamente con veteranos retirados de la Agencia Espacial Estadounidense dispuestos a hablar confidencialmente, y analizaron registros militares del Departamento de Defensa. Para su absoluto asombro y total incredulidad inicial, descubrieron que efectivamente había existido realmente un astronauta e ingeniero aeroespacial llamado exactamente Richard Parker Morrison, quien efectivamente había trabajado directamente en el programa Apolo durante las décadas de 1970 y 1980 en diversas capacidades técnicas y operativas, aunque su participación específica en misiones, clasificadas de alto secreto, nunca fue del todo clara ni transparente en los registros públicos disponibles. Los registros oficiales, encontrados en archivos gubernamentales desclasificados, mostraban detalladamente que Morrison había sido parte integral de un equipo especial altamente clasificado de análisis lunar y estudios de anomalías fotográficas. Había tenido acceso de nivel alto secreto a información compartimentada sensible, a material clasificado relacionado con descubrimientos lunares inusuales. Había participado en múltiples proyectos relacionados con misiones Apolo que permanecían parcialmente censurados incluso décadas después, y efectivamente había fallecido repentinamente en Houston, Texas, en el año 1998, a los 67 años de edad debido a un infarto masivo agudo, mientras se encontraba trabajando en sus oficinas de la NASA. La coincidencia precisa de fechas era absolutamente escalofriante y difícil de ignorar. Morrison murió exactamente el 15 de agosto de 1998, aproximadamente a las 3:47 p.m. hora local, y Mateo Hernández nació exactamente 25 años después, el 15 de agosto de 2020 a las 3:52 p.m., apenas 5 minutos de diferencia horaria, en el Hospital de la Mujer de la Ciudad de México, ubicado estratégicamente a solo 2 cuadras del histórico castillo de Chapultepec en el bosque de Chapultepec, el parque urbano más grande de América Latina. Por favor, comenta de qué ciudad y estado estás viendo este video. Nos encantaría saber desde dónde nos siguen nuestros suscriptores fieles. Pero las coincidencias extraordinarias y estadísticamente improbables no terminaban solamente ahí. El equipo multidisciplinario de investigación médica descubrió fascinado que Mateo tenía una marca de nacimiento peculiar y distintiva en el lado izquierdo del pecho, exactamente en la zona anatómica precisa donde las autopsias médicas de víctimas de infarto masivo suelen mostrar mayor daño cardíaco irreversible en el tejido del miocardio. Estudios científicos rigurosos realizados, originalmente por el Dr. Ian Stevenson de la Universidad de Virginia durante décadas de investigación meticulosa y continuados, posteriormente por su sucesor el Dr. Jim Tucker, quien actualmente dirige la División de Estudios de Percepción, han documentado científicamente más de 2.200 casos verificados de niños con supuestas memorias genuinas de vidas pasadas que presentan marcas de nacimiento específicas, lunares distintivos o malformaciones congénitas que corresponden exactamente a heridas fatales.
traumas severos o características físicas distintivas de la personalidad anterior fallecida. El caso extraordinario de Mateo Hernández atrajo rápidamente la atención fascinada de investigadores internacionales, especializados en fenómenos paranormales de reencarnación, provenientes de instituciones académicas prestigiosas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. La doctora Carmen Sánchez, experta reconocida internacionalmente en estudios avanzados de conciencia y fenómenos de memoria transgeneracional de la Universidad Autónoma de Guadalajara en el estado de Jalisco, viajó específicamente en múltiples ocasiones a la Ciudad de México para estudiar personalmente el caso con profundidad científica. Durante 6 meses intensivos de investigación continua, realizó meticulosamente más de 40 sesiones exhaustivas con el niño, documentando minuciosamente cada revelación específica, cada dibujo técnico detallado, cada descripción imposible que surgía espontáneamente de la mente de ese pequeño, de apenas 3 años, que debería estar preocupado solamente por juegos infantiles y caricaturas. Las sesiones profundas con la doctora Sánchez revelaron información aún más perturbadora y difícil de explicar. Mediante teorías convencionales, Mateo comenzó a hablar detalladamente sobre una conspiración masiva y coordinada dentro de la estructura jerárquica de la NASA para ocultar sistemáticamente descubrimientos extraordinarios de origen extraterrestre en la Luna a la población mundial. Describía minuciosamente cómo durante las misiones Apolo oficiales, los astronautas habían encontrado personalmente artefactos físicos de origen claramente no humano y de tecnología incomprensible. Estructuras metálicas masivas con inscripciones en lenguajes completamente desconocidos que no correspondían a ningún sistema de escritura terrestre conocido. Tecnología extraordinariamente avanzada que parecía tener millones de años de antigüedad según análisis de datación preliminar, y evidencia física contundente de que la Luna había sido visitada, explorada y posiblemente colonizada por civilizaciones tecnológicamente avanzadas mucho antes de que los humanos desarrollaran siquiera la capacidad de vuelo atmosférico. Lo que más me impactó profundamente a nivel profesional y personal, relató detalladamente la doctora Sánchez durante una conferencia académica internacional celebrada en el Palacio de Minería de la Ciudad de México. Fue el momento preciso cuando Mateo describió vívidamente una fotografía específica tomada durante la misión Apolo 17 que mostraba claramente una estructura piramidal perfectamente simétrica con proporciones geométricas imposibles de origen natural en el cráter Tsiolkovsky de la cara oculta lunar. Él dibujó la imagen fotográfica con detalles extraordinarios, incluyendo sombras proyectadas, características de superficie circundante y escalas aproximadas, y luego nos proporcionó espontáneamente el número de archivo exacto de la NASA, AS-17-137-2990, un código alfanumérico específico que ningún niño podría conocer o inventar. Cuando verificamos exhaustivamente en los archivos fotográficos desclasificados de la NASA accesibles públicamente en línea, encontramos asombrados que esa fotografía realmente existía exactamente con ese código, aunque había sido oficialmente catalogada simplemente como anomalía geológica de interés menor y archivada, sin mayor investigación pública detallada ni análisis científico exhaustivo publicado. Las revelaciones extraordinarias continuaron escalando progresivamente, en complejidad técnica y especificidad histórica imposible para un niño. Mateo habló extensamente sobre reuniones clasificadas de alto nivel que supuestamente ocurrieron secretamente en salas de seguridad del Pentágono en Arlington, Virginia, en el año 1976, donde altos funcionarios militares del gobierno estadounidense, científicos de la NASA y asesores de seguridad nacional discutieron intensamente qué hacer exactamente con los descubrimientos lunares extraordinarios y cómo manejar las implicaciones para la seguridad nacional y la estabilidad social mundial. Mencionó nombres completos específicos de generales del ejército, científicos prominentes de la NASA y políticos de alto rango que efectivamente ocupaban exactamente esos cargos gubernamentales en ese periodo histórico específico, información que pudo ser verificada mediante registros públicos gubernamentales. Describía conversaciones prácticamente palabra por palabra, incluyendo debates acalorados sobre si revelar la verdad completa al público mundial
o mantener todo en secreto absoluto por razones complejas de seguridad nacional y para evitar pánico masivo, desestabilización religiosa y conflictos geopolíticos. El equipo multidisciplinario de investigación decidió estratégicamente realizar una prueba científica definitiva y controlada. Organizaron cuidadosamente una visita especial al planetario Luis Enrique Erro en la Unidad Profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, uno de los centros de astronomía más importantes y respetados de México, con equipamiento de observación de alta tecnología. Allí, sin previo aviso ni preparación alguna que pudiera comprometer la validez del experimento, colocaron a Mateo frente a fotografías de altísima resolución de la superficie lunar tomadas recientemente por el Orbitador de Reconocimiento Lunar, LRO, de la NASA entre 2009 y 2024. Imágenes que mostraban detalles tan minuciosos que podían identificarse objetos de menos de 1 metro de tamaño. Los resultados obtenidos fueron absolutamente asombrosos y desconcertantes. Para todos los científicos presentes, Mateo no solo identificó, correctamente y sin dudar, más de 30 formaciones geológicas lunares, complejas con sus nombres científicos latinos exactos, utilizados en nomenclatura astronómica oficial, sino que señaló con precisión milimétrica ubicaciones específicas donde, según sus palabras textuales, habíamos dejado equipamiento científico clasificado durante las misiones secretas que oficialmente nunca ocurrieron. Proporcionó coordenadas selenográficas precisas con decimales exactos, 25.3 veces, 166.1 que en el cráter Gagarin de la cara oculta lunar, 18.6 px, 89 Porose, cerca del histórico Mar de las Crisis donde alunizó el Luna 24 soviético, y 41.2 de Greene, 124.5 de Greo, en la región montañosa de Orientale cerca del limbo lunar occidental. Los astrónomos profesionales presentes quedaron literalmente petrificados cuando verificaron meticulosamente esas coordenadas específicas y encontraron, en las imágenes de alta resolución del LRO objetos, anómalos brillantes que definitivamente no correspondían a formaciones geológicas naturales, conocidas ni a equipamiento oficial de las misiones Apolo públicamente reconocidas y documentadas. Era absolutamente como si el niño tuviera acceso directo a un mapa mental completo y tridimensional de la Luna almacenado en su cerebro, explicó fascinado el doctor Fernando López, director científico del planetario Luis Enrique Erro y astrónomo con 30 años de experiencia profesional. No solo conocía la topografía lunar compleja mejor que muchos astrónomos profesionales que han dedicado décadas enteras al estudio selenográfico, sino que señalaba con absoluta confianza ubicaciones donde supuestamente existían anomalías específicas que nosotros mismos podíamos confirmar independientemente. Al examinar las fotografías de alta resolución con más detalle, utilizando software de análisis de imagen avanzado, había objetos metálicos reflectantes, estructuras con geometrías perfectas que parecían artificiales, y patrones lineales que definitivamente no son consistentes con procesos geológicos naturales conocidos en ambientes de bajo gravedad sin atmósfera. Las revelaciones específicas de Mateo sobre las conspiraciones masivas de la NASA encontraron respaldo inesperado y validación parcial cuando el equipo de investigación contactó discretamente con veteranos retirados del programa Apolo dispuestos a hablar confidencialmente off the record bajo garantía de anonimato. Varios ex ingenieros aeroespaciales, técnicos de telemetría y controladores de misión que trabajaron directamente en las misiones lunares durante los años 70 en el Centro de Control de Misión en Houston, confirmaron cautelosamente que había habido descubrimientos extraordinarios e inexplicables que nunca se hicieron públicos por órdenes directas de superiores. Hablaron confidencialmente sobre fotografías deliberadamente censuradas con secciones oscurecidas, transmisiones de radio editadas y alteradas antes de su publicación, y órdenes directas y explícitas de clasificar cierta información visual y auditiva como alto secreto por razones de seguridad nacional que nunca les fueron explicadas completamente, ni justificadas de manera satisfactoria. Uno de estos veteranos experimentados, quien solicitó expresamente permanecer completamente anónimo por temor legítimo a represalias legales o peores consecuencias, reveló confidencialmente:
Todos nosotros que trabajábamos en el control de misión sabíamos perfectamente que había algo mucho más significativo en la Luna de lo que nos contaban oficialmente nuestros superiores. Las transmisiones de radio en tiempo real que escuchábamos directamente desde el control de misión a veces incluían comentarios espontáneos y, sorprendidos de los astronautas sobre estructuras claramente artificiales y objetos no identificados de origen desconocido que luego eran completamente eliminados y editados de las grabaciones oficiales publicadas al público. Cuando preguntábamos directamente a nuestros supervisores sobre estas discrepancias obvias, nos decían firmemente que era información sensible clasificada relacionada con la seguridad nacional y que debíamos olvidar completamente lo que habíamos escuchado, bajo amenaza de perder nuestras credenciales de seguridad y nuestros empleos. Antes de finalizar este relato extraordinario, quiero pedirte nuevamente que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros casos extraordinarios que desafían la comprensión humana. Tu apoyo genuino nos permite continuar investigando y documentando fenómenos que desafían nuestra comprensión limitada de la realidad. La historia fascinante de Mateo Hernández comenzó a atraer atención mediática internacional masiva de forma exponencial. Periódicos de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina enviaron reporteros investigativos especializados a la Ciudad de México para investigar personalmente el caso y entrevistar a la familia y a los investigadores. El fenómeno se convirtió rápidamente en tema de debate acalorado en programas de televisión de horario estelar, documentales internacionales, conferencias científicas prestigiosas y publicaciones académicas revisadas por pares. Escépticos profesionales argumentaban vehementemente que debía haber una explicación racional y convencional. Quizás el niño había sido expuesto sutilmente a información sin que sus padres lo supieran conscientemente. Sin embargo, investigadores independientes que revisaron exhaustivamente el caso durante meses no encontraron ninguna fuente plausible o identificable de donde Mateo pudiera haber obtenido conocimientos tan específicos, técnicos y verificables. El Dr. Jim Tucker, profesor distinguido de psiquiatría de la Universidad de Virginia y máxima autoridad mundial reconocida en casos de niños con memorias de vidas pasadas, viajó personalmente a México en múltiples ocasiones para estudiar exhaustivamente el caso de Mateo. Tucker había documentado meticulosamente más de 2.500 casos similares, verificados en su carrera investigativa de décadas, pero reconoció públicamente que el nivel extraordinario de especificidad técnica en las revelaciones de Mateo era extraordinario incluso para los estándares rigurosos de su investigación científica. La mayoría de los niños con memorias aparentes de vidas pasadas hablan de experiencias cotidianas y emocionales, familias anteriores, hogares específicos, muertes traumáticas violentas, explicó Tucker durante una conferencia de prensa en el Hotel Zócalo Central de la Ciudad de México. Pero Mateo está proporcionando información técnica y científica de nivel profesional avanzado sobre exploración espacial, ingeniería aeroespacial, protocolos de seguridad clasificados y descubrimientos científicos que supuestamente permanecen secretos. Esto lo convierte definitivamente en uno de los casos más notables y verificables que he estudiado. En mi carrera completa, el caso extraordinario continúa desarrollándose activamente con nuevos descubrimientos sorprendentes emergiendo regularmente. Hoy Mateo tiene 5 años y continúa asistiendo a una escuela cerca del bosque de Chapultepec, jugando con amigos y viviendo aparentemente de forma normal. Sin embargo, cuando se le pregunta sobre la luna, sus ojos adquieren una profundidad inquietante y comienza a hablar con la autoridad de alguien que realmente estuvo allí. Las implicaciones de este caso son profundas. ¿Es la reencarnación real? ¿Qué secretos oculta realmente la NASA sobre la Luna? ¿Estamos solos en el universo? Este niño de México puede tener las respuestas que cambiarán nuestra comprensión de la vida, la muerte y nuestro lugar en el cosmos.